voy a presentar la entrada a Cultura que escribieron Javier Aullero y Claudio Bensecri, que se publicó en el Diccionario de Términos Críticos de Sociología de la Cultura, que editó Carlos Altamirano. Ahí los autores lo que plantean es, por un lado, a qué nos referimos cuando hablamos de cultura, qué se incluye, qué se excluye en el concepto de cultura. Por eso la definición sobre este término suscitó muchísimas discusiones en donde a grandes rasgos se pueden identificar dos posturas. Por un lado, hay una mirada que considera la cultura como un ámbito restringido de la vida social, sobre todo ligado al ámbito del arte o a un conjunto diferenciado de saberes. Eso en lo que pensamos cuando decimos cultura y decimos, bueno, son museos, tiene que ver con la literatura. Bueno, es un recorte bastante específico. Por otro lado, hay perspectivas que incorporan en su definición tanto las expresiones de la cultura, estas a las que aludíamos recién, y además a símbolos, valores, códigos, criterios de clasificación. Entonces alude a este tipo de objetos y también a procesos ligados a prácticas, esto es, rituales, formas de socialización y que se vinculan con un modo de vida. Este es un tipo de clasificación, ¿sí? O de concepción de cómo se ha abordado la cultura. Este sentido más restringido y este sentido más amplio. Hay otros modos de clasificación que tienen que ver no con qué se incluye y qué se excluye, sino cómo se clasifica o se jerarquiza las expresiones culturales. Y en esa distinción que me interesa traer hoy es la distinción entre alta cultura, ¿sí? Que por lo general son objetos y prácticas asociados a prácticas culturales de las élites, ¿sí? A las clases dominantes, que tienen justamente la capacidad de legitimar sus propios consumos culturales, sus propias prácticas culturales y ubicarlas en un lugar de mayor jerarquía y de mayor prestigio. Por otro lado, hay expresiones que se pueden calificar como de cultura popular, en donde las expresiones de otros grupos sociales, como el folclore, las fiestas, las artesanías, las tradiciones, los grafitis, por ejemplo, también son formas, son expresiones culturales, son culturas que se considera popular, en donde también hay un juego ahí de jerarquías y de discusiones que vamos a ir viendo durante la cursada. Y por último, una tercera clasificación dentro de la cultura que tiene que ver con las expresiones de las industrias culturales, ¿sí? Como el cine, la radio, la televisión, la fotografía. Estas expresiones culturales que se vinculan con la industria cultural y que además se expande en un contexto de sociedad de masas, es la que se considera o la que se califica como cultura masiva. ¿Sí? Hay discusiones súper interesantes entre la relación entre cultura popular y cultura masiva, ¿no? Cómo se transforman algunas manifestaciones propias de la cultura popular en cultura masiva. Se pueden empezar a pensar algunas relaciones. Yo hice referencia a la cuestión de las jerarquías, ¿no? Y de la legitimidad. Bueno, esto es algo que también se fue discutiendo tanto dentro de las ciencias sociales como en la sociedad. Discutir algunas calificaciones, algunas formas de clasificación y las jerarquías que tienen estas clasificaciones, ¿sí? Como pensar que hay consumos culturales que tienen más valor que otros, ¿no? Digamos, esas son todas discusiones que son ideológicas, políticas y que también forman parte de alguna manera de las discusiones dentro de las ciencias sociales. Es decir, cuando se piensa en algunos objetos que pueden ser analizados desde las ciencias sociales, por ejemplo, tomar como un objeto de análisis la cultura del conurbano o la cumbia, también es una apuesta, ¿sí? Dentro de ciertas perspectivas dentro de las ciencias sociales, de legitimar esos objetos que a veces socialmente no lo tienen. Volvamos al análisis que hacen Aullero y Bensecri. Cultura en un sentido amplio. Acá lo que plantean Javier Aullero y Claudio Bensecri es un rastreo del lugar que ocupa la cultura en la obra de los autores clásicos. Es muy interesante esto, es una manera de pensar autores que a lo mejor ustedes ya conocen, como Durkheim, Weber y Marx,
y ver qué peso le asignaron estos teóricos de la disciplina a lo cultural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, plantean que la dimensión cultural ocupa un lugar central en la reflexión sobre la dinámica de la sociedad. Por ejemplo, en Durkheim se traduce en su principal preocupación, que tiene que ver con que la sociedad se mantiene unida como tal por el lazo de las ideas y no por una relación material. Y que estas ideas, estos sentimientos, esta cultura, no son propiedades individuales, sino que forman una conciencia colectiva que se transforma con el paso del tiempo. Los hechos sociales, que son el objeto de la sociología para Durkheim, él las define como formas de hacer, pensar y sentir que son exteriores a los individuos, anteriores e independientes de sus manifestaciones individuales. Entonces, estas formas, estos modos, estos hechos sociales se pueden considerar una suerte de cultura o que forman parte de una dimensión cultural central para Durkheim, para pensar los lazos sociales y el modo de funcionamiento de la sociedad. Por otro lado, él plantea una transición entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna que también implica un cambio del tipo de lazo social que caracteriza a cada sociedad. Esto es pasar de un lazo social que es la solidaridad mecánica a un tipo de vínculo que es la solidaridad orgánica. Entonces, la transición entre una sociedad y otra es de un cambio cultural. Recordemos en qué consiste, ¿no? Este lazo, este tipo de vínculo, esta solidaridad. En el caso de las sociedades tradicionales, la solidaridad mecánica tiene que ver con un vínculo fundado en la semejanza. Mientras que en las sociedades modernas, el tipo de vínculo es la solidaridad orgánica, cuyo fundamento es la complementariedad. En los escritos tempranos de Marx, en los manuscritos económicos filosóficos, el énfasis por lo general está puesto en la conciencia como un reflejo invertido de la realidad. Entonces, esta lectura está preocupada por las mistificaciones que esconden el verdadero carácter de la realidad social y las distorsiones culturales que ocultan las contradicciones de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en su abordaje del fenómeno religioso está esta idea muy presente en donde la religión es la conciencia invertida del mundo social. En la ideología alemana, en donde Marx y Engels se ocupan de la naturaleza, justamente de estas inversiones y de su impacto en los procesos de conformación de las ideas, introducen una distinción fundamental entre cultura e ideología. Entonces, por un lado está la cultura, que refiere a las formas de expresión y representación de la vida social, y por otro la ideología, que contiene formas distorsionadas de la conciencia que emergen y disimulan las relaciones de dominación de clase. Esta concepción lleva a percibir la ideología como lo que impregna la totalidad de la cultura, la conciencia y todas las esferas vitales. Entonces, ahí, gracias a esta distinción entre cultura e ideología, también podemos detectar o identificar aquellos efectos ideológicos que organizan la cultura. Otro de los autores clásicos de la sociología que toman en cuenta Auggello y Ben-Sekri es Max Weber, que en una obra muy importante, La ética protestante del espíritu del capitalismo, la cultura aparece como el motor de las prácticas, en particular del comportamiento económico. Entonces, los seres humanos están motivados por intereses materiales e ideales, ¿sí? Y quien gobierna las prácticas de las personas, de los individuos, no son las ideas ni los valores, sino los intereses materiales e ideales, ese deseo de salvación. Sin embargo, las ideas determinan los canales por los cuales la acción se ve empujada por la dinámica del interés. Así, si bien los intereses constituyen el motor de la acción,
Las ideas definen cuáles son las metas a las que las personas buscan llegar y los medios para hacerlos. Entonces, toda esta serie de recursos está ubicado dentro de esa dimensión cultural. Por otro lado, la dimensión cultural es crucial cuando se trata de definir grupos sociales para Weber. Las clases son definidas por la posición de sus agentes en el mercado, por sus posibilidades de vida. Pero en la definición de los grupos de estatus, el prestigio social y las evaluaciones sobre la posición social son un aspecto fundamental. Entonces, la dimensión cultural es absolutamente necesaria para que un grupo deje de ser una mera colección de individuos y pase a ser una verdadera comunidad social. Los autores señalan que quien llevó adelante el esfuerzo más logrado por poner en comunicación las perspectivas de los grandes nombres de la tradición sociológica que se trataron hasta acá es Pierre Bourdieu. Para él, en la vida cotidiana, la cultura funciona como un capital, objetivado, institucionalizado e incorporado. Cultura en sentido restringido. Otro modo de entender la cultura es pensarla como lo relativo a un espacio social diferenciado, acotado a prácticas, objetos, conocimientos, saberes y lógicas específicas que no son lo mismo que las otras esferas de la vida social. Por eso se puede estudiar la cultura desde un punto de vista menos abarcativo que el que explicamos hasta acá, con estas visiones de los autores clásicos de la sociología, y en donde se puede pensar desde un punto de vista más restringido, más acotado. Entonces podemos estudiar la producción cultural y artística como una estructura simbólica diferenciada de otras esferas. La producción se da entonces en un marco institucional, organizacional distintivo, por parte de agentes, ¿sí?, que están especializados en este tipo de producción. Pensemos en los músicos, los escritores. Entonces esta concepción permite poner el foco en los productores de objetos culturales, en sus difusores e intermediarios, en sus consumidores o en sus productos. Es en la obra de Howard Becker, en Los mundos del arte, en donde podemos encontrar este tipo de abordaje y también una primera sistematización de lo que fue un trabajo de muchos años desde la perspectiva conocida como la producción de cultura. En este trabajo Becker no solo formaliza las intuiciones de esta corriente, sino también algunas ideas sobre la producción cultural que el propio autor había planteado ya desde el interaccionismo simbólico en Outsiders. Entonces la noción de mundo del arte permite afirmar que el mundo de la producción cultural es un mundo en el que los productos son frutos de la labor colectiva y que esa labor encierra cooperación y división del trabajo. La noción de mundo del arte se refiere a un grupo de personas cuyas actividades son necesarias para la producción de algún trabajo que es considerado artístico. Entonces lo que hace Becker es reconstruir todos los saberes y la cooperación que implica la creación artística. Por ejemplo, para que una orquesta ejecute una obra, tiene que haber quien, por ejemplo, fabrique los instrumentos. Una obra al mismo tiempo se codifica en un lenguaje musical. Los músicos tuvieron que aprender a ejecutar esos instrumentos, tienen que ensayar la obra, se juntan a ensayar también. Hay un director de orquesta, tiene que haber un teatro o una sala en donde vayan a ejecutar la obra que está administrada por alguien. Entonces, esta perspectiva considera a la cultura como una estructura de producción simbólica diferenciada, digamos, cerrada, más restringida, que produce un tipo de manufactura particular en el marco de una serie de organizaciones e instituciones de distinto carácter y que es realizada por un tipo particular de productores y agentes. El trabajo artístico se produce a partir de un conjunto de convenciones que brindan una base común para quienes actúan en conjunto y puedan hacerlo de una manera eficiente y coordinada. El conocimiento de estas convenciones es lo que delimita el mundo del arte. Los diversos grupos comparten el conocimiento de las convenciones y quienes comparten ese saber pueden actuar en conjunto de manera cooperativa, haciendo posible ese mundo y dándole características específicas. El mundo existe en una actividad cooperativa de esas personas, no como una estructura ni una organización. Son redes de personas que actúan vinculadas entre sí, redes que no necesariamente son horizontales.
Dentro de esta visión de la cultura, en un sentido más restringido, podemos tomar la teoría de los campos de Bourdieu, que pretende dar cuenta de lo social, eludiendo por un lado el realismo de la estructura, que lleva al objetivismo cuando se trata a las realidades como ya constituidas por fuera del individuo y del grupo, y por el otro del subjetivismo, que es incapaz de explicar la necesidad de lo social. Para el autor, los agentes sociales interactúan al interior de campos. Un campo se define como una red de relaciones objetivas entre posiciones. La noción de posición social en Bourdieu siempre es relativa, porque permanentemente está en relación con otras posiciones sociales. Es un equilibrio inestable. Refiere a la posición que ocupa el individuo en el espacio social. Esta posición es siempre relacional y nunca esencialista. Es por esto que las diferenciaciones siempre son inestables. A su vez, estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que implican a sus ocupantes por su situación en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder o de capital. El campo se delimita a partir de lo que está en juego dentro de él y los intereses específicos que lo gobiernan, que son irreductibles a otros campos, ¿sí? Lo que en un campo califica de alguna manera o se valora, en otro campo no necesariamente puede ocurrir esto. De alguna manera el autor propone comparar el campo a un juego, con la diferencia fundamental respecto al juego que en el primero no es el resultado de una creación deliberada y consciente. Tomando la metáfora del juego para el funcionamiento de los campos, encontramos apuestas e inversión. Los agentes, al igual que los jugadores, están atrapados en el juego. Aceptan que el juego es digno de ser jugado y este reconocimiento no surge por obra de un contrato. Sin embargo, queda claro que dentro del campo, aun cuando existe el acuerdo en relación a las reglas, la existencia no excluye la lucha ni el conflicto, pero nunca se llega al riesgo de disolución social. Por ejemplo, el campo artístico se puede describir como un sistema de relaciones que incluye artistas, editores críticos, público que determina las condiciones específicas de producción y circulación de sus productos. Implica saberes y habilidades en la producción y en el consumo de los bienes que circulan en ese campo, que cobra creciente autonomía en relación con el sistema económico. Vemos entonces que pueden identificarse dos modos principales de abordaje de la cultura, uno que tiene un sentido restringido, acotado, y otro más amplio, ligado a modos de vida. Vamos a retomar a lo largo de la materia algunos de estos abordajes. Recuerden que si tienen dudas hay un foro de consultas en el aula virtual de la materia. Muchas gracias.